Muy buenos días a todos y todas y bienvenidos a esta segunda jornada del Foro Valleinnova, que con gran esfuerzo desde la Concejalía de Desarrollo Local, nuestro compañero y concejal José Ángel Guerrero está llevando a cabo, con la ayuda inestimable de todas las personas del grupo de Consejo de Desarrollo Local, ¿no?, que de forma desinteresada están participando en la celebración de estos eventos y en la programación de actividades para nuestros municipios. Se trata de la segunda jornada, la que celebramos hoy, día 16 de noviembre, dentro de la temática general de este foro, entornos digitales e innovación en la empresa. Tenemos la suerte de contar hoy entre los ponentes con Guzmán Salvador, empresario de la localidad, y con Enrique Alonso, que también nos va a hablar de ese emprendimiento digital innovador. Y a la presentación de las ponencias, José Luis Romero, que es el secretario de la Asociación de Empresarios de Boalo, Cerceda y Matalpino, AEBOCEMA. Le cedo la palabra y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Buenos días, bienvenidos. Desde este Centro Compartido de Empresas Municipal Valleinnova, en el que vienen celebrándose actividades enfocadas al desarrollo local, al empleo, el turismo y otras actividades de interés general, es para mí un honor, en calidad de portavoz de la Asociación de Empresarios del Boalo, Cerceda y Matalpino, AEBOCEMA, hacer esta presentación. Haciendo una breve historia, AEBOCEMA nace en el año 2002 y tras un breve periodo de actividad cesa en los objetivos y fines inicialmente previstos. Posteriormente, en el año 2010, por iniciativa de un grupo de empresarios del municipio que toman conciencia de grupo para emprender acciones que redunden en un beneficio tanto conjunto como individual, acuerdan reiniciar la actividad de AEBOCEMA con múltiples objetivos para llevar a cabo, pero dos prioritarios para su realización inmediata. Uno de ellos es la mejora continua de sus empresas asociadas defendiendo sus derechos e intereses, y el otro el desarrollo económico del Boalo, Cerceda y Matalpino. AEBOCEMA es una asociación que representa, canaliza, gestiona y defiende los intereses de las empresas del Boalo, Cerceda y Matalpino en general y de sus 40 empresas asociadas en particular. Actualmente está formada por empresas pertenecientes a todos los sectores de actividades económicas, prevaleciendo principalmente los sectores de comercio, hostelería y servicios. Durante su corta historia ha organizado y colaborado en diversos eventos gastronómicos, artísticos, además de participar y colaborar en actividades socioculturales y deportivas. El éxito alcanzado por algunos de los eventos organizados se han convertido, afortunadamente, ya en tradicionales, como son la Feria de la Tapa o el Mes del Teatro. Al objeto de cumplir con estos objetivos, además de las iniciativas y negociaciones llevadas a cabo con organismos oficiales, es parte integrante de ADESGAN, que es la Asociación de Desarrollo de la Sierra del Guadarrama y del Alto Manzanares, FACEN, que es la Federación de Asociaciones de Comerciantes y Empresarios de Madrid Noroeste, y el otro objetivo al que hacía alusión como prioritario persigue el promover económicamente el municipio del Boalo, Cerceda y Matalpino. Para cumplir con este objetivo, la asociación viene realizando, entre otras, las siguientes actuaciones: promocionar e impulsar la actividad empresarial del municipio en general y de sus empresas en particular,
diseñando canales que fidelicen al cliente y fomenten el asociacionismo. Proyectar y posicionar la imagen del Boalo, Cerceda y Matalpino como núcleo de actividad económica, destacando la calidad de las empresas que forman parte de la asociación. Sensibilizar a los vecinos de las 3 localidades y a las autoridades locales de la importancia de mantener un tejido empresarial consistente como generador de riqueza, empleo y como mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio. En definitiva, desde Abocema se está tratando que entre todos se consiga que las 3 localidades que conforman el municipio del Boalo sean modernas, que se sitúen numerosos establecimientos de comercio, hostelería y servicios y donde se ofrezca riqueza, variedad de artículos y servicios de calidad, donde sus habitantes disfruten de una alta calidad de vida y todos aquellos que se acerquen a visitarlo dispongan de múltiples posibilidades de disfrute en este entorno privilegiado en que se encuentra enclavado entre el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y recientemente en el Parque Nacional de Sierra del Guadarrama. Sin más preámbulos, damos paso y nuestra mejor bienvenida a don Guzmán Salvador, quien a continuación va a dar una conferencia sobre Internet y las nuevas cadenas de labor. Muchas gracias y buenos días. Hola, ¿se me oye bien? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo teniendo en cuenta el día tan fantástico que tenemos ahí fuera. Perder una mañana de sábado nunca es agradable, pero más en estos momentos, sobre todo para los que amamos la montaña, la nieve y todo esto, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible voy a intentar aportar un granito de arena a este proyecto tan fantástico y al que además le tengo un personal cariño, que es el proyecto de Valle Innova. Y bueno, voy a intentar daros una charla en la que me gustaría que fuera lo más interactiva posible. Voy a procurar que no sea demasiado ladrillo, a pesar de que la temática no es excesivamente creativa. Pero bueno, creo que es importante, ¿no? Voy a intentar hablar un poquito del fenómeno de Internet y cómo ha transformado la manera en la que las compañías, las organizaciones crean valor, ¿no? El objetivo de esta charla básicamente se centra en un aspecto y es, aparte de entender este cambio que está generando Internet, también es un poco despertar las posibles expectativas y las posibles ideas que puedan surgir derivadas tanto de negocios establecidos, de negocios actuales. Aquí tenemos a personas de la Asociación de Empresarios Local, que obviamente tienen sus preocupaciones por la situación, ya no tanto la situación macroeconómica o económica, sino un poco pues el futuro, ¿no? ¿Qué les va a deparar el futuro? Entonces, como digo, ver un poco de qué manera Internet puede ayudar a sus compañías, a compañías que ya están establecidas, a compañías, digamos, vamos a llamarlas tradicionales, y por otra parte también despertar un poquito el interés sobre y arrojar un poquito de luz sobre qué son los modelos de negocio puramente de Internet. Es decir, todo esto que estamos viviendo todos los días en los medios de comunicación, que nos llenan de sorpresa muchas veces, ¿no? En términos económicos, de valoraciones de compañías. Un poquito vamos a intentar entender por qué surge todo esto y qué repercusiones o qué oportunidades nos puede presentar de cara a integrar ciertas cosas, ciertas características de estos nuevos modelos en nuestro futuro, en nuestros proyectos empresariales. Para empezar, yo llevo muchos años dando charlas al respecto, porque tengo un perfil. Yo mi primera empresa de Internet fue en el año 96, cuando en España prácticamente preguntabas a la gente lo que era Internet y nadie, raro era el que te pudiera dar una contestación al respecto, ¿no? Normalmente estamos hablando de gente muy volcada en las universidades técnicas, telecomunicaciones, etcétera.
pero digamos que no había llegado al mercado, ¿no? Es decir, a la masa social, ¿no? Y como digo, siempre muchísimas charlas al respecto y me gusta siempre empezar, es curioso porque este slide que os voy a presentar ahora, lo repito desde la primera charla que di con 24 añitos en la Universidad Complutense ante chavales de la Facultad de Ciencias de la Información, y desde entonces la repito porque me gusta, cuando hablo del futuro, cuando hablo del presente, me gusta hablar del pasado también, porque nos ayuda a entender lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, voy a hacer una introducción lo más rápida posible sobre qué nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen de qué es esto de Internet y de dónde ha salido, ¿no? Entonces, hay una definición, como digo, en este primer slide que me gusta mucho, es decir, hace muchísimos años, un profesor universitario en Estados Unidos le preguntaba a sus alumnos, es decir, darme una definición de Internet. Y al final, pues uno de los alumnos dio una que le gustó mucho y desde entonces quedó escrita en uno de los primeros libros que se escribieron sobre Internet y me gusta rescatarla, ¿no? Internet se describió en aquel momento como 7 ciegos intentando describir a un elefante, ¿no? Contándose unos a otros cómo es cada parte. Es decir, no hay una definición de Internet. Un técnico va a dar una definición basada en las redes de datos. Un comerciante va a dar una definición basada en su modelo de comercio electrónico. Un filósofo va a dar otra definición completamente distinta. Un periodista va a dar otra definición completamente distinta, ¿no? Es decir, no hay una definición de Internet. Internet realmente es un ente, es algo, ¿no? Es decir, pero es algo tan inmensamente grande y inmensamente con tantísimo potencial, incluso a nivel histórico, es decir, es un hito histórico, bueno, pues que los humanos no somos capaces de describirlo fácilmente, ¿no? Entonces, como digo, pasada esta definición, hacemos una breve historia rápida, ¿no? En el año 57, realmente, técnicamente, es cuando se dice que empieza Internet con un primer proyecto de investigación, que curiosamente nace, esto ya lo dejo simplemente en términos de que lo conozcáis a nivel de curiosidad, nace con fines militares, como la gran mayoría de los avances que se producen en el siglo XX, y básicamente se trataba de desarrollar un sistema en el que los ordenadores estuvieran conectados entre sí, entre diferentes oficinas de datos de defensa americana, de tal manera que si alguna de esas oficinas era objeto de algún tipo de bombardeo, ataque, etcétera, el resto de oficinas pudieran conservar parte de los datos. Es decir, que esa interconexión no se perdiera del todo, sino que pudieran sobrevivir como si fuera un mecanismo celular, ¿no? Entonces, ese es el proyecto que, como veis ahí, nace dentro de la Agencia de Proyectos de Investigación Americana Avanzados, que se llamaba ARPA, ¿no? En el año 57. Hasta el año 69, 12 años después, no empiezan los primeros nodos, es decir, los primeros ordenadores, digamos, fuera del laboratorio, ¿no? Y nacen además en las universidades, como ya sabéis en Estados Unidos, que es una de las cosas que aquí desearíamos tener muchos. Es decir, hay una conexión, digamos, entre investigación, universidad y empresa terriblemente sólida, ¿no? Entonces, esos nodos empiezan en UCLA, concretamente, y en Stanford, los primeros nodos. Ya se le da el nombre de ARPANET, es decir, como una primera red. Estábamos hablando de 23 nodos. Un nodo, el concepto de nodo puede ser un ordenador, para entenderlo simplemente, aunque realmente podría haber un poquito más de complejidad en la definición, pero bueno, lo dejaríamos ahí. Los primeros nodos, las primeras máquinas que se conectan a esta red de datos aparecen en los países obviamente más vinculados a Estados Unidos, socios estratégicos, estamos en Guerra Fría, etcétera, etcétera. Inglaterra y Suecia en este caso. Y a partir de ahí se empiezan a desarrollar muy rápidamente, ¿no? Estamos hablando de que, lógicamente, estamos inicialmente en centros de defensa, pasan a entorno universitario, las universidades empiezan a propagarlo porque empiezan a encontrarle mucha utilidad en lo que es la transferencia de información entre los diferentes nodos, ¿no? Ahí vemos que en el año 84 estamos hablando de aproximadamente 1000 nodos, entra lo que le llama el DNS, porque hasta ese momento todas estas máquinas estaban conectadas por números, por esos famosos numeritos IP que alguna vez habréis oído o habréis visto cuando habéis configurado el Windows, ¿no? Bueno, pues cada numerito es como, digamos, un número de matrícula, ¿no? Pero era muy difícil recordar, si yo me quería conectar a la máquina que estaba en Londres, pues era muy difícil recordar el numerito de la máquina de Londres, porque los numeritos, los seres humanos no hemos nacido para recordar números, hemos nacido para recordar palabras, ¿no? Entonces, el DNS es un sistema que lo que hace es transformar, digamos, palabras en números. Y eso es algo que, bueno, pues que lo que hizo fue precisamente propagar muchísimo más rápido el crecimiento de hosts o de máquinas. Esto quiere decir que en 5 años, fijaros que desde el 57 al 84 habían tenido que pasar 27 años para llegar a 1000 máquinas. Bueno, pues en solo 5 años
ya estábamos en 100.000 máquinas conectadas, siempre en entorno universitario, en entorno, digamos, controlado, entre comillas, ¿no? Es decir, no había gente en su casa que se conectara todavía en el año 89. Bueno, alguno, pero muy pocos. A partir del año 92 se produce otro fenómeno, quizá, bueno, el que ya todos conocéis, que es el fenómeno del nacimiento del web, las páginas web famosas. Fijaros, el año 92, o sea, estamos hablando de muchos años, estamos hablando de más de 20 años. Bueno, en aquel momento ya había 1 millón de máquinas conectadas, pero, digamos, fue el hito que de alguna manera descubrió que Internet podía ser algo más que un proyecto público, un centro público en el que las administraciones estatales tuvieran el control, ¿no? A partir del nacimiento del WWW, digamos que lo público se amplió a lo privado. Es decir, las primeras grandes compañías, sobre todo multinacionales, y principalmente las ligadas a sectores tecnológicos, estamos hablando de compañías como IBM, Microsoft, etcétera, empezaron a meter nodos en esa red del Estado, porque obviamente la Administración se lo permitía, porque como veis había, digamos, vínculos universitarios y lo que hablábamos antes de esa ligadura tan poderosa que hay entre universidad y empresa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas compañías multinacionales empezaron a introducirse en Internet y de ahí fue de donde llegamos al mundo en el que estamos ahora, ¿no? A título anecdótico, ahí veis unos diagramas que escaneados de los primeros nodos de conexión que hubo en Internet. Simplemente lo veis, abajo hay el nodo de la Universidad de UCLA. Esto fue, pues, unos meses después. Como veis, ya empieza a complicarse un poquito más. Estamos hablando de nodos, ahí, bueno, es que no lo veis porque la presentación, el proyector no amplía lo suficiente, pero bueno, ahí estamos hablando de nodos en Harvard, en UCLA, en el MIT de Massachusetts, en la Universidad de Lincoln, en Carnegie Mellon. Es decir, digamos, ya empieza a propagarse, ¿no? Entonces, ¿cuál es el panorama que nos encontramos en el año 96? Que de alguna manera es donde yo empecé, digamos, mi práctica profesional en esto de Internet, aunque ya conocía este mundo de Internet, la parte técnica, unos años antes. Pero os quiero trasladar este slide también porque de alguna manera es el año 95-96, sobre todo en España concretamente, en Europa en general, pero sobre todo en España, fue de alguna manera la fecha del pistoletazo de salida, ¿no? O sea, cuando realmente Internet saltó a los medios de comunicación por primera vez, ¿no? ¿Cuál era la situación? Bueno, pues la situación era que aproximadamente había unos 35 millones ya de usuarios en Estados Unidos, es decir, que en Estados Unidos ya empezaba a ser conocido. Estamos hablando casi un 10% o más de un 10% de la población en aquel momento. De esos usuarios, 16 millones ya correspondían a familias, es decir, a usuarios domésticos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ya había producido una explosión a nivel privado el fenómeno de Internet. Mayores de 18 años, pues como veis, muchos accesos a Internet, más de 42 millones. En el mundo estaríamos hablando de unos 60 millones en total. Y en España, las cifras que en aquel momento se manejaban eran máximo de 700.000, 600, 700.000, dependía del mes en el que cogieras la gráfica, porque de un mes a otro aumentaba unos 100.000 aproximadamente, ¿no? La mayoría de estos usuarios, estos 700.000 usuarios, eran, como digo, usuarios de multinacionales, o sea, de compañías mayoritariamente norteamericanas o europeas, poca española. Yo lo recuerdo además porque personalmente conocía mucha gente en empresas aquí en España, a pesar de que todavía era muy joven. Y realmente la penetración de Internet de la empresa española no existía en aquel momento. Como digo, estos 700.000 venían sobre todo de usuarios que trabajaban en multinacionales y luego, pues por supuesto, universitarios, ¿no? Había varios nodos en España importantes. Sí. Sí, cierto. Sí, y de hecho en el 95, un año después, estuve yo en la presentación de Microsoft, de Microsoft Explorer, ¿no? Efectivamente, o sea, en el año 94 Microsoft, gran compañía de software, como sabéis, no es que no creía en Internet, vamos a ver, lo que creía es que era capaz de desarrollar su propia Internet. Es una cosa distinta, ¿no? Es decir, Microsoft en aquel momento tenía un poder absoluto prácticamente en el mundo del software y se creyó con la fuerza suficiente. De hecho, en España desarrollaron, como sabéis, bueno, algunos sabéis, con Telefónica, un proyecto
montar una especie de red iris privada en el cual daba acceso a las empresas, etcétera, pagando un canon. De alguna manera, y ese proyecto está desarrollado junto a Microsoft, ¿no? De hecho, cuando vino Bill Gates, vino con el presidente de Telefónica de aquella época, ¿no? Sin embargo, bueno, pues un año después tuvo que recular y, de hecho, Microsoft, yo asistí a esa presentación aquí en España, pues hizo la mayor reculada que reconozco yo en la historia de la empresa privada. Prácticamente toda la estrategia de Microsoft la cambiaron radicalmente de un año para otro y desarrollaron todo el mundo de servicios de Windows 95 centrado en la experiencia Explorer, ¿no? De hecho, recuerdo hasta el director de marketing de Microsoft Ibérica con una camiseta de explorador y tal, porque querían vender la idea de que ellos eran los inventores de la exploración en Internet, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Bueno, esto simplemente a título anecdótico para ver a nivel de medios de comunicación, a nivel de canal. La radio tardó 38 años en alcanzar 50 millones de usuarios, el ordenador personal 16 años, la televisión 13 años y el web tardó 4 años únicamente en alcanzar esa cifra, ¿no? Estos son datos, como digo, antiguos, pero interesantes para ver un poco la perspectiva de dónde estamos y por qué estamos ahora, ¿no? Esta es la primera gráfica que se conoce de ARPANET, un solo nodo, interesante. Y esta es la situación aproximada que teníamos en España en el año 95-96. Es bastante curioso, sobre todo para que podamos entender un poco esta raíz. Es decir, los mayores canales de datos que existían en España en aquella época estaban entre Madrid y Barcelona, y estamos hablando de una línea de datos de 2 megabits. Por ponerlo en contexto, es decir, ahora mismo rara es la persona en su casa que no tenga 10 megabits de acceso. Es decir, estamos hablando de que la mayor línea de datos que había en España era de 2 megabits entre Madrid y Barcelona. Es decir, y líneas consideradas de alta velocidad en aquella época, la que unía Madrid con la Universidad Politécnica de Valencia, que ha sido siempre uno de los centros de, digamos, mayor difusión de telecomunicación en España, estamos hablando de 256 kilobytes de datos. Es decir, ¿qué ocurre? O sea, la repercusión que tiene el crecimiento exponencial que han sufrido las líneas de comunicaciones en España y en general en el mundo, ¿no? Es decir, porque esta fotografía la podríamos extrapolar a cualquier otro país, es realmente el que abre la puerta digital, ¿no? Es decir, con esto era muy difícil, bueno, por no decir imposible, desarrollar ni el 1% de los servicios que existen hoy en día, ¿no? Pero bueno, por eso digo que es interesante tenerlo en contexto. Del 95 al 96 pasamos del inicio de enero del 95 a enero del 96 de 50.000 a 160.000 usuarios. El mapa de recursos, bueno, estábamos hablando de que en total en España se visitaban 7.600 páginas a la semana. Esa era la estadística que manejaba en este caso la Universidad Jaime I. Los que viviste esa época recordaréis, quizá con anhelo, como me pasa a mí, como era muy curioso cómo la gente asociaba una página web a su localización física. Es decir, la página de tal, y la gente asociaba, la que está en Sevilla, o la que está en León, o la que está en Valencia, ¿no? Es decir, todavía había esa asociación entre lo virtual y lo físico, ¿no? Es decir, el mundo virtual no había crecido lo suficiente, obviamente, ¿no? Entonces, los que nos empezamos a dedicar a esto, pues tuvimos que dedicar pues, bastante fe, bastante entusiasmo, porque obviamente vender proyectos, como intentaba yo vender en aquella época, no era fácil, ¿no? Bueno, este es un chiste muy divertido, ¿no? Aquí, fijaros, el año 96, ya en la sociedad americana cómo estaba ya transformándose, ¿no? El niño que le decía a la profesora al niño, pues el niño estaba extrañado, una tiza en la pizarra, no sabía qué hacer con ella, ¿no? Se miraba y tal, y le estaba diciendo a la profesora, no, es que no hay iconos para donde pinchar, ¿no? Es simplemente una pizarra, ¿no? Entonces el niño no sabe qué hacer con la tiza, ¿no? Bueno, ese fenómeno es curioso porque pensamos que es actual, no es actual, es que llevamos 20 años con ello, ¿no? Aquí parte de la historia, ¿no? Contemporánea, la famosa burbuja.com. Ahora estamos viviendo una crisis muy profunda, pero no es menor de la que ocurrió en aquella época. Lo que ocurre es que en aquella época solo afectó a un sector, no afectó al resto de sectores, pero fue muy parecido y muy probable lo que esté pasando o lo que vaya a pasar en los próximos años, en el caso de España con el sector inmobiliario, pues probablemente sea algo muy parecido a lo que ocurrió con las empresas tecnológicas. Y es que pasamos de la fiesta digamos, al caos, y luego de ahí renació, digamos, otra vez el modelo,
pero mucho más fortalecido, ¿no? Yo tuve la oportunidad de vivir el crecimiento y vivir también la caída. Y yo creo que es una de las experiencias profesionales más interesantes y más apasionantes que he podido vivir y probablemente viviré, ¿no? Porque de alguna manera lo que te demuestra es que tú no estabas del todo equivocado, ¿no? O sea, en los principios, en lo que estabas equivocado probablemente era en las formas, en las maneras en las que aplicabas, ¿no? A los negocios tenemos que reflexionar muchas veces, ¿no? Muchas veces tenemos la idea de nuestro negocio y queremos llegar, sabemos dónde queremos ir, pero no nos estamos dando cuenta de que estamos fallando en el método, ¿no? Estamos fallando en la manera en la que estamos haciéndolo, ¿no? Pues ahí era lo que nos estaba pasando, ¿no? Muchas de las empresas que cayeron en aquella época. Es curioso porque ahora vamos a hablar de modelos de negocio. No voy a decir todos, pero una gran parte de los modelos de negocio de empresas que veis ahí que se arruinaron y que quemaron, como decíamos, tenemos en el argot técnico, tiramos de mucha palabrería americana, la traducimos, ¿no? El burn rate, que llamamos en Estados Unidos, el quemar dinero, ¿no? Un proyecto, una startup. Esta gente quemó muchísimo dinero, es decir, se dejaron mucho dinero por el camino y fracasaron. Sin embargo, el modelo que ellos perseguían, a día de hoy, se está desarrollando con éxito por muchísimas empresas. Eso quiere decir que quizá no era el momento adecuado, como decía antes, no siguieron el método adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que estaríamos ya un poco en la fase de aprendizaje, ¿no? Es decir, lo que hemos aprendido los que vivimos allí, en esta época, ¿no? Es decir, las cosas se deben hacer lo suficientemente rápido, pero no demasiado rápido. El crash de la burbuja afectó a la especulación, no a Internet. Podemos trasladarlo, si queréis, ahora al sector inmobiliario. El crash afecta a la especulación, pero no acabará afectando al sector. El sector volverá a nacer otra vez. Lo que ocurre es que volverán a nacer con otras bases mucho más sólidas. No confundir la inversión, digamos, en Internet, en lo que es negocio. Ay, perdón, me está dando al revés. Lo que es inversión en Internet con la inversión en .com, esto significa que Internet es mucho más, digamos, que un escaparate, como vamos a ver un poquito más adelante. Hacer un plan de negocio no es difícil, incluso hacer lo que sea creíble tampoco es difícil, ¿no? Otra cosa es llevarlo a cabo y que sea un éxito. Ahora hablaremos sobre esto. Y hacer negocio en Internet o utilizar Internet para hacer negocio, al menos es igual de difícil que en el mundo real. Es decir, aquí no es, monto una página, monto un negocio nuevo que se me ocurre y me voy a forrar, ¿no? En absoluto. Es cuanto menos igual de difícil. Si lo vemos con perspectiva histórica, pues hemos pasado de lo que llamamos una experiencia solitaria, es decir, los informáticos que nos conectábamos o la gente que se conectaba al ordenador e Internet, de alguna manera vivía esa experiencia de manera solitaria. Hemos pasado en 10 años a vivir en global, en comunidad. De pasar de solo al alcance de iniciados a prácticamente todo el mundo utiliza la tecnología, utiliza Internet asiduamente. De anchos de banda ridículos a la banda ancha a raudales, ¿no? A la barra libre, ¿no? Aunque a algunos nos gustaría que todavía fuera más ancha, ¿no? De una experiencia Internet igual a PC, es decir, Internet a un portátil o Internet a un desktop, a Internet a cualquier cosa, ¿no? Ahora estamos con los teléfonos, mañana estaremos con las lavadoras y pasado estaremos, no sé, con cualquier aparatito que tenga una pantalla ya estará en Internet, con lo cual cuando hablemos de Internet no hablaremos de la página web, estaremos hablando de muchísimo más. Eso, la repercusión que tiene a nivel empresarial es brutal, brutal. Hay una nueva corriente ahora que se llama el Internet de las cosas, no sé si habéis oído hablar de ello, es decir, que cualquier aparato que le puedas integrar un chip y un emisor de datos, es decir, y hoy en día integrar un chip y un emisor de datos, estamos hablando igual de 10 euros o 15 euros de precio de coste, es decir, cualquier sensor en agricultura, en ganadería, etcétera, etcétera, puede estar transmitiendo datos. Y esos datos se pueden recibir, se pueden trabajar y se pueden, digamos, aprovechar para muchas cosas, ¿no? Entonces, el Internet de las cosas que se está llamando va a ser, de hecho ya está siendo, la típica revolución silenciosa que va a dar mucho que hablar en el futuro, ¿no? Hemos pasado de redes de cable, es decir, Internet con un cable, al Internet Everywhere, que llaman los americanos, ¿no? Cables de cable y radio. Bueno, pues viendo un poquito esta introducción, ahora vamos a entrar un poquito en la parte quizá más dogmática de la presentación. Vamos a hablar un poquito de negocio, de modelos de negocio. Vamos a hablar un poquito más de empresa. ¿Qué es un modelo de negocio? Pues básicamente es una descripción racional de cómo una organización crea
valor y ese valor lo transforma a la sociedad. Y, por supuesto, capta parte de ese valor para sí misma. Básicamente, se trata de esto. Para poder conseguir ese negocio, para poder conseguir esa captación de valor, necesitamos una cosa muy importante, que es la estrategia. Y estrategia no es otra cosa que un plan. Un plan que además nos hace ser diferentes y nos hace poder competir en un mercado en el que obviamente no estamos solos, hay mucha más gente. Esas maneras de competir, bueno, pues hay varias maneras de competir, pero simplificándolas mucho, habría 3 maneras de competir. Una que es la competencia o competir en costes, el liderazgo en costes, intentar ser el más barato. Para eso necesitas unos recursos adecuados. Otra alternativa es ser el mejor. Y por último, otra alternativa es ser el único. Es decir, simplificándolo mucho. Pero una cosa muy importante, y es una frase que recuerdo y siempre saco a colación de Eisenhower, en general, que creo que de estrategia algo sabía, porque creo que ganó muchas, no solo batallas, sino una guerra, podríamos decir. Decía, preparando la batalla, dice, siempre me he dado cuenta de que los planes no sirven para nada, los planes que utilizo, que al final cambio de planes siempre sobre la marcha. Dice, pero la planificación es fundamental. Es decir, la clave no está en el plan, la clave está en el proceso para llevar al plan. Eso es importante. Cuando hablamos de estrategia y cuando hablamos de plan de empresa, no nos quedemos en lo fácil. O sea, no nos quedemos en el papelito que nos dice cómo vamos a vender o qué precios tenemos que seguir o cuál va a ser nuestro posicionamiento, sino vamos a trabajar planificando, además día a día. El otro día tuve la oportunidad de conversar con una persona que está aquí con nosotros ahora, ayer concretamente, y estábamos hablando, es decir, cómo es posible que compañías como Google o compañías como Facebook, compañías internetizadas al 100%, de las que vamos a hablar ahora un poquito después, es decir, cómo es posible que lancen proyectos y lancen servicios prácticamente de manera permanente y nos estén sorprendiendo todos los días cuando los que sabemos un poquito de empresa, aunque sea un poquito, sabemos lo difícil que es lanzar un servicio nuevo o un producto nuevo. Es complicadísimo, lleva muchísimo tiempo. Es decir, coño, porque es que tienen unas planificaciones brutales. O sea, ellos planifican a 10 años y luego son capaces de ejecutar prácticamente a semanas, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que lance Google las Google Glasses, las gafas, cuando los que sabemos un poquito de ingeniería sabemos que el desarrollo de ese aparato lleva años? Es decir, entonces, ahí hay grandes planificadores. Es decir, la clave ahí está en la planificación. Ellos viven constantemente en un mundo, obviamente lo han inventado ellos prácticamente, en el que nosotros tenemos que acomodarnos como empresarios. Es decir, y es el mundo del cambio constante. Y el cambio constante exige planificación constante. Esa es la única clave. La única clave, y la más importante, es esa, ¿no? En la economía tradicional, bueno, esto no me voy a parar mucho en estas teorías económicas, sí. Otra palabra en planificación, que es análisis del estado. Si no haces análisis, sí. De hecho, la planificación exige el análisis. Es decir, normalmente, análisis, actuación y revisión de la actuación y vuelta al análisis. Es decir, es un proceso de 3 fases, ¿no? Es decir, obviamente no me he puesto aquí a desarrollar toda la teoría de la planificación, pero es verdad. O sea, obviamente el análisis, de hecho, bueno, es decir, ya lo decía Michael Porter hace 30 años, ¿no? Es decir, necesitamos analizar nuestro entorno y además ese análisis tiene que ser continuo, ¿no? Es decir, eso es algo que, también otra anécdota que salió el otro día charlando, ¿no? Es decir, yo recuerdo el día que Apple, el día 24 horas antes que Apple lanzara el iPad al mercado, pues era rumorología brutal en todos los foros de Internet sobre cómo iba a ser y de cómo se iba a llamar y cuánto iba a costar y de qué color iba a ser, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que nadie dudaba es de que iba a sacar una tableta. Es más, la competencia ya había desarrollado sus propias tabletas para competir, cuando Apple todavía no había presentado nada. Y en una conversación entre amigos, socios y tal, un amigo mío decía, joder, dice, oye, ¿os imagináis que mañana llega Steve Jobs y no presenta una tableta? Presenta, qué sé yo, una nevera o un televisor. ¿Sí? ¿Cuántos departamentos de ingeniería se irían a la calle en ese mismo momento, ¿no? O sea, ahí la clave es ese análisis del entorno permanente que le permite a Apple saber dónde está el mercado, en qué momento tiene que actuar y
de tal manera que además es capaz de arrastrar a todos los demás, ¿no? A toda la industria. Es una cosa brutal, ¿no? Eso es planificación, digamos, en palabras mayores, ¿no? Volviendo un poquito al tema de la economía, básicamente, bueno, todos seguro que conocéis las teorías de la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, encontrar el punto de equilibrio, el precio. El precio normalmente no se define, ahora hablaremos también un poquito de precio, normalmente no se define por el coste del producto, o no se debería definir por el coste del producto, sino por la propia estrategia de la compañía. Pero bueno, básicamente en términos de economía tradicional estamos hablando de que hay dos curvas, la oferta y la demanda, y que el punto, digamos, de equilibrio de esas dos curvas nos estaría dando lo que es el precio de mercado. Bien. Luego, por otra parte, tendríamos otra fórmula, digamos, otra variante, que es lo que es el coste marginal, el coste de producción, ¿no? Ese coste de producción normalmente lo que va asociado es a que cuanto más produzco, digamos, mejor es el coste marginal, con lo cual puedo vender más barato. También tiene un problema y es que luego ese coste marginal vuelve a crecer otra vez, pero bueno, estamos hablando de teoría económica básica, ¿no? Luego, por otra parte, también jugamos con otra idea desde hace... O sea, esto es la economía pura y dura de las empresas de los últimos 100 años. Es decir, aquí no estoy inventando nada, simplemente estoy enseñando unas cuantas slides muy típicas, ¿no? La regla del Pareto. Esto quiere decir que el 20% de los clientes nos están dando el 80% de la facturación y que el 20% de lo que producimos suele generar el 80% de los beneficios. Es decir, eso es una regla del Pareto que además es que es científica. Es decir, en unas empresas podrá ser el 25, en otras podrá ser el 30. Es decir, pero que la media sea el 20-80 es algo, además, calculado y es bastante curioso porque además hay fórmulas matemáticas que lo atestiguan, ¿no? Eso es la economía clásica. Pero ¿qué ocurre? Que es que en Internet hay un fenómeno interesante y es que de repente hay gente, salen proyectos, hace ya muchos años, pero que todavía desde el punto de vista empresarial son muy modernos, desde el enfoque, como por ejemplo Amazon. Y Amazon se plantea lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué hago? O sea, ¿por qué no cambiar la regla del Pareto teniendo en cuenta que la gente va a tener, gracias a Internet, obviamente, acceso a muchísima más información y acceso mucho más rápido y más instantáneo a los productos de la que lo tiene en los canales tradicionales? Entonces, yo lo que voy a hacer es que en vez de centrarme en ese 20% de clientes, me voy a centrar en el 80% restante. Es decir, en vez de centrarme en el 20% de los productos de gran consumo, me voy a centrar en el 80% de los pequeños productos de nicho, los pobrecitos que nadie quiere. Pero ¿qué pasa? Claro que es que el 80% de los productos de nicho son muchísimos más que el 20% de los productos de gran consumo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si lo aplicamos, como veis, a una fórmula, es decir, estaríamos en rojo en el posicionamiento tradicional. El posicionamiento tradicional, por ejemplo, qué sé yo, pues el Corte Inglés. Es decir, pues yo voy a tener una gama de productos lo más amplia posible, pero obviamente solo voy a ir a los productos que la mayoría de la gente quiere. Y eso nos da una superficie, ¿vale? Pero luego hay otro modelo, y es el modelo de Amazon, que como vamos a ver luego, lo que acaba es comiéndose la parte roja también. Es decir, lo que hace es decir, bueno, yo lo que voy a ofrecer, estamos hablando de Amazon cuando empieza, no ahora, lo que voy a ofrecer miles y miles y millones de productos que a lo mejor solo tienen 2 compradores o 3, pero esos 2 o 3 compradores no tienen otra manera de encontrarlo que en mi sitio. Pero gracias a Internet y a mi tecnología voy a ser capaz de atraer a esa gente y que encuentren lo que están buscando. No sé si me explico. Es decir, yo no voy a ir al bestseller, el bestseller ya lo tiene Barnes & Noble. Yo voy a vender el pequeño librito de autor, porque es que hay cientos de millones de libros de autor. Y si soy capaz de vender utilizando la tecnología, voy a sacar bastante más dinero del que saca Barnes & Noble. Creo que la historia no hace falta contaros lo que ha pasado después, ¿no? Que Amazon se ha convertido en un auténtico gigante que ha hecho que, entre otras, Barnes & Noble ha estado a punto de quebrar en los últimos años, ¿no? Y además lo que ha conseguido es que, obviamente, si ha llegado a ese punto, tirar en la línea, lo que llaman la long tail, es decir, la cuerda larga, la cola larga, quiere decir ir a ofrecer muchas cosas a un mercado pequeño, es decir, a gente, digamos, que tiene intereses muy diversos, digamos, pero que no es un segmento de mercado claro, sino que son millones de segmentos de mercado, y ofrecer
muy poquitas cosas. Es decir, consiguiendo eso, lo que va haciendo es que cada vez dice, bueno, claro, voy a empezar a meter algún bestseller que otro. Pues claro, es que tengo una masa crítica tan brutal que puedo ir creciendo hacia la izquierda. Fijaros, lo que es muy difícil es crecer hacia la derecha. O sea, lo que es muy difícil es que de repente el Corte Inglés en su librería empiece a sacar libros de autor. Es que es muy difícil, porque toda la estructura empresarial del Corte Inglés no está pensada para eso. ¿Me explico? Es decir, todos los recursos que tiene el Corte Inglés los tiene centrados en, entre otras cosas, edificios, estructuras físicas que no soportarían ese servicio, ¿no? Entonces, esta es un poco la gran jugada de Internet, una de las grandes jugadas y una de las grandes lecciones que hoy modestamente pretendo enseñaros, ¿no? En lo que es una cadena de valor tradicional, bueno, pues esta es la cadena de valor de McKinsey de toda la vida. Estamos hablando de la tecnología o el I+D. El siguiente paso, esa tecnología proviene, por supuesto, del análisis de mercado, etcétera, etcétera. Pasaríamos al diseño de producto o de servicio. Ese diseño de producto lo meteríamos en producción. De producción lo sacaríamos al mercado a través de marketing. El marketing, una de sus variantes o una de sus, digamos, de sus extensiones es la distribución. Y, por supuesto, el servicio postventa, preventa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con Internet? Bueno, pues que es que, curiosamente, Internet afecta, por supuesto, a la parte de servicio. No os voy a hablar ahora de cosas que ya sabéis, de contact centers, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, afecta a la parte de distribución, es decir, comercio electrónico, etcétera, etcétera. Por supuesto, afecta al marketing, pero es que también afecta a la producción. Supongo puedo hablar de supply chain management, gestión de aprovisionamiento utilizando tecnología, portales de aprovisionamiento, etc., etc., etc. Sí. Otra cosa es que en España todavía quede mucho por andar, pero que la tecnología existe, vamos, eso no le cabe duda a nadie. En fase de diseño de producto, es decir, las últimas tendencias son llevar el diseño de producto a los propios consumidores a los que luego les quieres vender el producto. Es decir, hacerles participar a los consumidores en el diseño, en el proceso de diseño de tu producto. Eso sin Internet sería impensable. Y, por supuesto, la fase previa, el I+D, obviamente, ¿no? Es decir, estaríamos hablando de un entorno en el que Internet prácticamente, bueno, y sin él prácticamente, aborda todas las áreas de una empresa. Y además es que me da igual hablar de una gran empresa, es que puedo hablar de una pequeña empresa. Sería exactamente igual. Si escaláramos todas estas variables, nos iríamos a la pequeña empresa del mismo modo, ¿no? Centrándonos en lo que es un modelo de negocio más puramente Internet, o sea, sacándole partido a Internet de manera directa, tendríamos tres modos clásicos. Un modo que es el modo que llamamos de la pirámide, que es ir al tipo Amazon, ir a la mayor cantidad de gente posible. Luego, un concepto que luego os voy a explicar un poquito más en detalle, porque me parece muy interesante, además muy ligado a lo que es el Foro Valle Innova, que es el concepto de océano azul y océano rojo. Luego me paro a explicároslo. Y lo que llamamos la estrategia clon. La estrategia clon, que en Internet es muy utilizada. Es decir, de hecho, bueno, una de las últimas emprendedurías en las que participé fue un proyecto de comercio electrónico bastante grande, que nació como clon de uno que ya existía en Francia y que tenía un éxito brutal. Y que, de hecho, los socios que fundamos aquel proyecto, que se llama Bybip, no sé si lo conocéis, nos preguntábamos cómo narices los grandes actores en España, entre ellos el Corte Inglés, curiosamente hoy sale 2 veces a colación, no había dado pasos adelante en esa dirección. Bueno, no daba pasos adelante, estábamos muy sorprendidos, porque en Estados Unidos Ben Privé, que era el proyecto en el que nos basamos para desarrollarlo, estaba facturando ya 25 millones de euros. No era poca cosa, ¿no? Es decir, obviamente para las cifras del Corte Inglés no representaba mucho, pero a nivel estratégico, bueno, pues a día de hoy Bybip está facturando pues, casi la cuarta parte de lo que factura el Corte Inglés. Y un proyecto que creamos unos cuantos amiguetes, ¿eh? O sea, tampoco, y fue un clon de Ben Privé. El proyecto ahora mismo está en manos de Amazon, ya se lo vendimos, pero bueno. El día que Amazon, ya sabéis que está en España, el día que realmente se decida a volcarse en España, pues muchos comercios temblarán. Estrategia, bien, océanos azules, océanos rojos. Esto es un concepto. El océano azul, el océano rojo es, digamos, representaría el mercado tradicional, en el mercado en el que os desenvolvéis todos los que tenéis empresas y en el que, de alguna manera, convivimos habitualmente, ¿no? ¿Por qué se llama el océano rojo? Porque se basa en la idea de la competencia tradicional, ¿no? Es decir, y se llama rojo porque
digamos, es como el símil de que está teñido de sangre, ¿no? De que estamos todo el día a mordiscos unos peces contra otros, ¿no? Es decir, vivimos en un mercado de competencia en el que la única manera que tenemos es intentar diferenciarnos o competir en precios, a buscar una manera lo más agresiva posible para vencer al contrincante que tenemos enfrente, ¿no? Y esto, como digo, es válido para una multinacional, pero es que es válido para un bar, coño, que tiene al enfrente que le está haciendo la competencia. Entonces tienes que buscarte herramientas para diferenciarte, bien sea en precio, bien sea en calidad, etc. Bien, eso lo llamamos océano rojo, océano de sangre, ¿no? De competencia en sangre, ¿eh? Y luego tendríamos el océano azul, que el océano azul, de alguna manera, sería aquel entorno en el que de repente tú eres capaz de transformar tu negocio o una parte de tu negocio y te metes en unas aguas que todavía están sin sangre. Entonces, claro, la ventaja de estar en un agua sin sangre es que tienes todo para ti, mientras te dure. Entonces, la clave aquí es, y ahí, si os fijáis en las empresas de Internet, es el modelo que siempre pretenden seguir, además, de manera obcecada. Estamos hablando de empresas de Internet o empresas, digamos, que todos tenemos ahora mismo en la cabeza, empresas líderes, como el caso de Apple, por ejemplo, es que permanentemente están buscando sus océanos azules, permanentemente. O sea, el caso de Apple, además, es que es sintomático. Es decir, ellos, en el momento en el que entran en competencia y viene todo el mercado a por él, lo que actúan, por supuesto, es mejoran su producto, etcétera, etcétera, pero ya empiezan a buscar otro mar. O sea, ya no les vale con ese, ya se van a buscar otro, porque no se sienten cómodos en la competencia de sangre, ¿no? Entonces, eso es un tema clave para entender el proceso de innovación aplicado a la empresa, porque es que, como vamos a ver ahora, para poder abrir un mar azul necesitamos innovar, ¿no? Y hay varias maneras de innovar, ahora vamos a hablar de ellas. Entonces, desde el punto de vista de la industria tradicional, en un mercado rojo, en un mar rojo, las condiciones vienen dadas por el mercado. Es decir, yo no puedo cambiar las reglas de juego. Si yo quiero montar un bar en Cerceda, tengo que atenerme a las regulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? O sea, son condiciones que puedo presionar, puedo hacer, pero mi margen de maniobra es muy pequeño. Sin embargo, en un mar azul, las condiciones las puedo modificar. Aquí tenemos unas personas que están montando un proyecto que realmente en sí mismo es un mar azul, en sí mismo. Y eso plantea una serie de problemas, porque obviamente hay vacíos legales, hay legislación contraria, etcétera, etcétera, que hay que trabajarlas. Pero la oportunidad es que tengo el mar azul a mis pies, ¿no? El foco estratégico, o sea, ¿cuál es la salida, digamos, para poder desarrollar tu negocio en el entorno de competencia? Pues crear ventajas competitivas, obviamente, ¿no? O sea, vencer a la competencia, ser mejor, de alguna manera, ¿no? Sin embargo, en el mar azul, la competencia no es tanto la que te mide el éxito, ¿no? Es decir, lo que te está midiendo el éxito es el valor que estás aportando al mercado y la respuesta de ese mercado a tu valor. Es decir, tú te focalizas más en tu mercado que en tu competencia. Es decir, tratas de buscar dónde está el valor que tú puedes aportar a ese mercado y si ese mercado está dispuesto a responderte pagando por tu servicio, ¿no? Desde el punto de vista de clientes, tu objetivo es tener más clientes y mejores, ¿no? Segmentados y además customizados, es decir, ofrecerle a cada cliente lo que el cliente está pidiendo, ¿no? Sin embargo, en un mar azul, la idea es, me voy a abstraer, o sea, voy a ver al cliente, pero no desde la perspectiva de uno por uno, sino a nivel general. Es decir, ¿qué necesidad hay aquí que subyace entre todos a la que yo puedo dar respuesta, ¿no? No sé si me explico. Es decir, no voy a ir a la madurez de cada uno, sino a la generalidad. Es decir, ¿qué expectativas puede haber ahora mismo en esta sala? Bueno, en esta sala puede haber expectativas de tal, tal, tal. Es decir, pues voy a intentar desarrollar un producto o servicio para esas expectativas concretas, que luego particularmente acabarán comprando luego en otras cosas, pero en eso concretamente me van a comprar a mí. ¿Me explico? Es decir, esa es un poco la clave, ¿no? Recursos y capacidades. Bueno, pues obviamente en el caso tradicional mejorar recursos y capacidades propias. Pero sin embargo en el otro no. Es decir, no es tanto pensar en lo que yo tengo, en el dinero que tengo. No. Es que hay que pensar abiertamente. Es que si yo para poder responder a esa necesidad común tengo que asociarme con este, con el otro, tal, sin ningún problema. O sea, forma parte del juego. Es imposible innovar sin asociarse. Es imposible. Es decir, porque nadie tiene la capacidad y el potencial interno suficiente. Apple, cuando ve que no puede crear un océano por sí mismo en determinados momentos de su historia, y de hecho lo hace muy a menudo, directamente compra una compañía. La compra. O sea, no se asocia porque no necesita, porque tiene mucho dinero, pero es decir, comprar es una manera de asociarse, ¿no?
Es decir, yo no tengo ese recurso, lo cojo. Hay otras maneras de hacerlo, es decir, no tengo dinero para cogerlo, pero llego a un acuerdo, y lo que hago es reparto los beneficios, lo que sea, ¿no? Es decir, pero ese principio de generosidad, si queréis, a lo mejor partidista, pero es fundamental para entender este proceso, ¿no? Y además hacerlo pensando siempre en esa reflexión, ese análisis que comentabas, ¿no? Permanente, ¿no? Es decir, si yo pudiera todas las mañanas, es decir, volver a empezar, ¿qué cambiaría, no? Decía, pues joder, cambiaría esto. Y es que tengo aquí un tal, es que este servicio no lo estoy dando bien porque tengo problemas. Coño, a ver, ¿quién lo puede hacer bien? Venga, pues voy a hablar con este. Y si no le puedo pagar, mira, llego a un acuerdo contigo. Joder, ¿quieres montar una tienda de comercio electrónico? ¿Quieres desarrollar? Porque tú crees que tu negocio se puede desarrollar en Internet. Pero no tengo ni dinero ni recursos, ni voy a montar un departamento de gente, porque es que no tengo, joder. Coño, pues habla con alguien, llegas a un acuerdo, dices un revenue share, que se llama en Estados Unidos, es decir, pues lo que facture la tienda, te llevas una parte y ya está, y se lo das a un especialista. Es decir, eso es un pequeño ejemplo de una pyme, una salida que puede tener en este sentido, ¿no? Y a nivel de productos y servicios, bueno, pues obviamente estamos hablando de centrarnos en el mercado en el que estamos, obviamente ir a lo que estábamos hablando antes, es decir, a ofrecer aquello que la gente en general tiene una demanda latente, independientemente de si yo tengo los recursos o los productos adecuados. Es decir, si no los tengo, pues los busco. ¿Sí? Y no necesariamente los tengo que desarrollar yo, ni los tengo que fabricar, ni los tengo que producir yo. No tiene por qué. Los puedo fabricar en otros. Incluso, fijaros, esto es muy americano, pero es que no nos queda más remedio. Es que si queremos innovar tenemos que ir en esa dirección. Incluso con la competencia. Hay un concepto bastante moderno y bastante ligado a Internet, que es la competencia, es la cooperación con la competencia, o sea, competition en inglés, ¿no? Es decir, la cooperación con la competencia, porque de alguna manera es buscar puntos en los que nos vemos favorecidos los dos, ¿no? Es decir, bueno, si tú tienes un producto que es mejor que el mío, ¿para qué voy a dedicar yo esfuerzos en desarrollar algo que no voy a ser capaz de mejorar lo tuyo? Es decir, coño, pues yo ofrezco lo tuyo y tú ofreces lo mío, si juntos estamos respondiendo a una necesidad y estamos creando valor, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y fijaros, sí, sí. Y fíjate que es un océano rojo, o sea, y bien rojo, ¿eh? O sea, de máxima competencia. De hecho, es uno de los mercados que se les considera de competencia perfecta, ¿no? En el que prácticamente no hay margen para modificar los costes o la calidad del producto, porque la calidad realmente es muy difícil diferenciarse, ¿no? Bueno, ¿cómo conseguimos de manera práctica? Bueno, pues aquí hay un pequeño esquema que a mí me gustó mucho, hace ya unos años que lo vi, que es, bueno, pues coger un modelo tradicional, ¿vale? Ahora os voy a poner un ejemplo para que lo veáis, y aplicarle un poco estos 4 principios. ¿Qué es lo que puedo eliminar? ¿Qué es eliminable? Es decir, aquí la idea es coger un modelo de negocio tradicional, es decir, pues eso, un restaurante, una fábrica de tal, es decir, cualquier industria. Y la voy a intentar pasar estos 4 filtros, ¿no? ¿Qué puedo eliminar de ello? ¿Vale? Eliminar no significa eliminarlo del todo, puede significar quitarlo de mi parte y subcontratarlo, ¿vale? El famoso outsourcing, ¿no? ¿Qué es lo que debo potenciar o lo que se podría potenciar y nadie potencia? ¿Qué es lo que puedo reducir y nadie reduce? Y a fin de cuentas, de alguna manera, ¿qué es lo que puedo ofrecer que nadie ofrece? ¿No? Es un esquema de trabajo, es decir, un poquito teórico, pero vais a ver un caso práctico y podríamos ver muchísimos, ¿no? Aquí os voy a poner uno que vi también que me gustó mucho hace tiempo, que es el Circo del Sol. Estamos hablando de una industria como el circo, los circos. O sea, yo creo que más maduro que eso no existe nada, es decir, más antiguo, es decir, mercado en el que estaba todo inventado, ¿no? Es decir, todos conocíamos los circos. Pues de repente llegaron estos señores e inventaron un nuevo modelo de negocio, distinto.
reinventaron el circo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues aplicando, lo vamos a ver un poquito, esta misma teoría. Es decir, abajo, es que no lo veis, está pequeño, es decir, precio, ellos cogieron todas las variables de ese sector. Precio, star performance, o sea, los artistas estrella, shows de animales, concesiones, múltiples arenas, luego fun, digamos, diversión y humor, peligro. Es decir, cogieron las diferentes características del sector y dijeron, a ver, ¿qué podemos eliminar y en qué grado? ¿Qué podemos levantar? ¿Qué podemos reducir? Con lo cual, ¿qué consecuencia y qué podemos llegar a conseguir? Entonces, por ejemplo, el precio. Todos los circos, que es el primer punto que veis, prácticamente los circos, hay dos curvas rojas. La primera, digamos, sería una curva, un circo profesionalizado, ¿vale? Aquí en España sería el circo Price, por llamarlo, ahí es el Ringling Brothers, en Estados Unidos, bueno. Y abajo, los típicos circos tradicionales regionales, ¿vale? Los ambulantes. Bueno, pues como veis, el enfoque tradicional era bajada de precio. Bueno, pues esta gente se posicionó más arriba. Dijo, el precio lo voy a subir. Me voy a poner arriba. Si no hay nadie arriba, joder. O sea, no hay ningún circo caro. Pues yo voy a ser el circo caro. Las estrellas del circo, los shows de animales, etcétera, el tener diferentes escenarios, tal, todo eso fuera. Me lo cargo. Ellos se plantearon, dijeron, ¿puede existir un circo sin show de animales? Fijaros qué pregunta, ¿eh? Es como decir, ¿puede existir un bar, yo sé, sin tapas? Por decir algo así. Y ellos dijeron, coño, ¿por qué no? O sea, se lo plantearon así, es decir, así es como se innova. O sea, no hay otra manera de innovar. Entonces lo eliminaron. Luego hubo partes que no quisieron o pensaron que no eran adecuadas. Todo esto, por supuesto, hablamos, análisis, análisis y planificación. O sea, esto no es de repente, la saco el dedo y se me ocurre. No, no, esto lleva tiempo, ¿eh? ¿Qué podemos reducir? La parte de humor la vamos a reducir un poquito. Vamos a reducir la sensación de peligro que tiene la gente. Es decir, o sea, vamos a mantener un poquito el espectáculo del... Pero, joder, no vamos a hacer sangre de ello, ¿vale? Y eso fue lo que reducieron un poquito. Y, sin embargo, aumentaron, por ejemplo, mucho el ser un acto único. Es decir, no es una representación que la repito 18 veces al mes. No, no. Es que hago una representación, va a durar una semana a lo mejor, ¿no? Es decir, pero ya se acabó. Y se acabó esa representación. Y vamos a reinventarla otra vez. Y la siguiente ya no va a ser como esta, va a ser otra completamente distinta. Es decir, o sea, estamos hablando de arte, ¿no? Se metieron un poquito en el terreno del arte, en el terreno de la interpretación escenográfica, ¿no? Consecuencia de esa curva, el nacimiento del Circo del Sol. Es decir, otro concepto, otro modelo, basado en un modelo tradicional absoluto, pero con unas reglas de juego que les permitió crear un océano, o sea, se crearon su propio océano azul. Entonces, a partir de ese momento, quien venga detrás que arree. Quien venga detrás, quien quiera meterse en este océano, va a tener que lidiarlas conmigo, que soy el primero. Entonces, a partir de ahí, luego, bueno, vendrían otras derivadas que también son importantes, pero que no tengo tiempo, por desgracia, de desarrollar, que es el cómo me posiciono yo y cómo me defiendo en ese nuevo mar, ¿no? Porque obviamente los competidores van a venir, o sea, eso es evidente, ¿no? Bueno, esta es... No os voy a aburrir mucho más, creo que quedan 10 minutos, puede ser, Pepe, más o menos. Los elementos de un modelo de negocio que son, de alguna manera, con los que tenéis que jugar para poder desarrollar estas estrategias de innovación. La proposición de valor. La proposición de valor es decir, yo creo que es el corazón, lo más importante. Es decir, el por qué estamos aquí y qué estamos ofreciendo a ese mercado que está esperando de nosotros, es decir, eso que hablábamos antes de ese factor diferencial que nos permite trasladarnos y crear un océano completamente nuevo. Aquí estamos hablando de cosas un poco teóricas, pero es que llegar a la práctica es muy fácil. Por ejemplo, Starbucks, o sea, cafeterías Starbucks. O sea, teníamos el entorno cafetería, restaurante, etcétera, etcétera, y luego teníamos el entorno hogar. Y luego el entorno trabajo. Y llegó Starbucks y dijo, ¿y por qué no uno? Porque, claro, el entorno trabajo era el entorno trabajo con restauración, o sea, con cafetería. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer una extensión de la oficina. O sea, la cafetería no va a ser una cafetería, va a ser una extensión de la oficina. Y su propuesta de valor fue justo esa. Es decir, vete a Starbucks a currar. O sea, es curioso, ¿eh? Pero esa fue porque ellos detectaron que había una necesidad y es que la gente se iba con su portátil y se iba tal
al parque a trabajar o qué sé yo, dentro del coche, ¿no? Dijeron, no, y además te das tu cafetito y te lo puedes meter en el coche con tu termo, tal, todo está planificado de tal manera que esa propuesta de valor responde a una necesidad. Fijaros qué manera de innovar. Los segmentos de clientes, obviamente, tenemos que saber a quién nos estamos dirigiendo. Los canales, o sea, esto es un modelo de negocio, esto es cualquier modelo de negocio tradicional, todo esto hay que trabajarlo. Ahora os enseñaré una herramienta que es la que se utiliza para trabajarlo, pero bueno, los canales por los que llegamos a esos clientes, cómo nos relacionamos con los clientes, de qué manera, y por supuesto, el reflejo económico que tiene esa relación con ese cliente a través de ese canal, utilizando ese segmento con esa propuesta de valores, al final un ingreso, porque obviamente somos organizaciones que el valor lo capturamos vía ingresos, que puede haber una línea de ingresos o varias líneas de ingresos. Lo que no debe haber son ingresos sin saber de dónde vienen, y eso es bastante habitual, por cierto. Recursos clave, por otra parte, es decir, las personas o los recursos, por ejemplo, en el caso del Corte Inglés, los recursos claves más que las personas son los centros, o sea, los edificios. El edificio para el Corte Inglés es un recurso clave. Para Zara también es un recurso clave, el edificio, la localización. Las actividades que desarrollamos que son claves, es decir, lo que todo el mundo habla ahora del core business, ¿no? El core, o sea, lo que es realmente básico y lo que nunca podríamos subcontratar. Las alianzas clave, es decir, lo que subcontratamos, o sea, la otra parte, o sea, aquello que es subcontratable y además necesario de subcontratar. Y por último, bueno, pues la gestión interna, digamos, ¿no? Toda la estructura de costes que nos permite competir, ¿no? Como veis, la línea de arriba, de alguna manera, lo que está reflejando es realmente el valor. Ahí trabajamos con el valor. Capturamos el valor y ofrecemos el valor. Y la parte de abajo, digamos que sería como un commodity, es lo que necesitamos para poder trabajar ese valor. Pero lo realmente importante es el valor, no es el coste. Lo cual no quiere decir que no haya que trabajarlo. Esto es, en estrategia hay dos palabras que se utilizan mucho, llaman el order qualifier y el order winner. El order qualifier es el calificador. ¿Qué necesitas para estar en el mercado? Y lo necesitas sí o sí, es que da igual, es que no te va a hacer ganar. O sea, tú para montar un negocio necesitas una oficina, un tal, un cual, no sé qué. Bien, pero es que eso no te hace ganar. Lo que te hace ganar son otras cosas, ¿no? Bien, los ganadores serían los que aportan y capturan valor. Esta es la herramienta de las que, bueno, si se puede colgar la presentación porque ahí no se ve nada, pero bueno, esto le llamamos el Canvas. Un Canvas es un dibujo que nos permite estructurar esa planificación que hablábamos antes, ¿no? Es decir, que nos permite mi recomendación es hacer 28 fotocopias de este Canvas y coger un bolígrafo y empezar a escribir. Pam, pam, pam. A ver, actividades clave, proposición de valor, relaciones con los clientes, cómo me voy a relacionar, qué tipos de clientes, con qué canales, es decir, todas esas actividades que habéis visto, escribirlas. Y 18 veces, y una, y otra, y y de alguna manera intentar ver las contradicciones que se producen entre ellas, porque se producen. Es decir, porque si yo quiero llegar a un cliente, tengo que llegar a través de un canal adecuado, no puedo elegir. Es decir, y la manera en la que llega ese cliente va a aportar valor o no va a aportar valor. Es decir, todo esto es lo que tenemos que trabajar. Y después de un proceso largo, tedioso, de meses y meses y meses de planificación, llegaremos a un Canvas que más o menos nos encaja. Y como le decía alguien ayer, ese Canvas grabado a fuego, es decir, tiene que guiar absolutamente nuestros principios empresariales, ¿no? Otra cosa es que luego sigamos, por supuesto, ese proceso de planificación de manera constante y sigamos dibujando nuevos Canvas, ¿no? Pero cuando tengamos uno, ser fiel a él, ¿no? Bueno, aquí no me voy a detener mucho porque ya me queda poco tiempo a hablar del factor precio, porque sí quería volver a entrar otra vez en Internet otra vez. Entonces, bueno, el precio, básicamente lo que os comentaba antes, normalmente lo que pensamos siempre es a poner un precio en función de lo que nos cuestan las cosas. Y es que eso es un error. O sea, es que el precio no es lo que nos cuesta más un margen. O sea, sí, vale, o sea, económicamente, obviamente la fórmula es esa. Pero desde el punto de vista de empresarial, el foco tiene que estar más en la estrategia de precio que en el concepto económico del precio. ¿Y por qué digo esto? Porque tú puedes diseñar un modelo, y ahora vamos a ver algún ejemplo, en el que tu coste marginal sea superior a tu coste de venta, a tu precio de venta. ¿Y cómo ganas dinero? Pues de otra manera. Se pueden buscar otras fuentes de financiación distintas, ¿no?, a tu producto. Ahora os voy a enseñar, quizás os sorprenda un poquito esta afirmación, pero os voy a demostrar que lo importante es la estrategia y la planificación. No es
el análisis de coste. Hay que hacerlo, ojo, yo no digo que no haya que hacerlo, pero no es lo importante, ¿no? Entonces, ahora os lanzo la pregunta, es decir, la semana pasada Twitter sale a bolsa, valoración de Twitter, muchísimos miles de millones de dólares. Twitter sigue creciendo. Twitter pierde aproximadamente 500 millones de dólares al año. Pierde. ¿Qué quiere decir eso? Que su coste marginal es muy inferior a su coste de venta. Perdón, muy superior. Es decir, ellos están ofreciendo un servicio y sus líneas de ingresos no llegan ni por asomo a cubrir. Estamos hablando de 500 millones de deuda, una empresa de no más de 250 empleados, ¿eh? O sea, fijaros la de dinero que se está dejando por el camino en publicidad, en medios, etcétera, etcétera. Y a pesar de todo, su valor no para de crecer. Y a pesar de todo, todo el mundo está comentando ahí en Estados Unidos que es el gran competidor de Google en los próximos años, ¿no? Bueno, pues eso se basa en una estrategia distinta a la tradicional, ¿no? En la que ellos demuestran que se puede ser mejor y ganar mucho dinero. En este caso están ganando vía rondas de financiación, todavía no están en líneas de ingresos, pero ¿alguien se cree que Twitter no pueda ganar dinero cuando le dé la gana y cómo le dé la gana? Es que esa es la clave, es decir, ellos están capturando valor no únicamente en el dinero, están capturando valor en la relación con los usuarios, en la fidelización absoluta, en el no tener competencia, en que su océano es solo suyo y cada vez más grande. ¿Me entendéis por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, el factor gratis, es decir, diferenciar lo que es gratis de lo que es derribo. O sea, hay un salto, digamos, mental, psicológico súper importante, diferente. Una cosa es gratis, la coges. Luego voy a ver si la uso o no, ¿no? Si la uso o no. Pero una cosa de derribo ya me hace pensar en alternativas. Es una diferencia importante psicológicamente al cliente, ¿no? ¿Cómo consigo dinero? Pues mira, por ejemplo, la típica fórmula del cross-selling, es decir, te invito a una cañita si me pagas la tapa, o al revés, te invito a la tapa si me pagas la cañita, ¿no? Es la típica fórmula de toda la vida. ¿Qué pasa? Como lo hace todo el mundo, pues claro, es muy difícil diferenciar el gratis ahí, ¿no? Hay casos más interesantes, por ejemplo, el caso de Nespresso, que como sabéis, ¿no? Que ellos realmente donde ganan dinero es en la venta de las cápsulas. Entonces las máquinas prácticamente no es que las regalen, pero las están dando a coste marginal prácticamente, ¿no? O en el caso, un caso que yo conozco personalmente desde hace muchos años, el caso de Sony con la consola de videojuegos. La consola de videojuegos, por muy cara que nos pueda parecer, técnicamente la complejidad que tienes tiene unos niveles de coste brutales y a nivel de distribución. Fijaros que se fabrican en Japón cientos de millones de aparatos que se distribuyen en tu casa prácticamente y valen 300 euros y llevan Blu-ray y tal, y dices, es que es imposible. O sea, es que no ganan dinero. Por supuesto que no ganan. Ganan dinero con los juegos. Ganan dinero con la música, ganan dinero con los servicios que ese aparato les va a proporcionar. Caso típico, Apple. Es decir, Apple con la Apple Store, con la tienda de aplicaciones. Apple intenta apretar al máximo. Lo que pasa es que ellos juegan con una ventaja y es que tienen un poder de marca tan brutal que la gente es capaz de pagar un overprice, un precio superior por sus aparatos. Pero fijaros, por ejemplo, el caso de Google con Android. Acabo de comprar un Nexus 5, el nuevo terminal Android. Es decir, lo vende a 349 euros. Ese aparato técnicamente es que, casi el precio de coste está en 200 y pico. Entonces, ¿de dónde está el margen? Porque si metemos la distribución, no les queda margen. Coño, claro, pero es que ¿cuántos millones de terminales está soltando Google gratis? La respuesta le va a venir vía publicidad, porque cada usuario que coge un teléfono con Android, el sistema operativo es gratis. Nadie paga por Android. Tú compras un Samsung, un LG o tal, pero tú no estás pagando por el sistema operativo como si pagarías por Microsoft. Cuando compras un terminal basado en Windows, hay una parte del coste que le pagas a Nokia o que le pagas a Samsung que va en el coste del sistema operativo, en caso de Google, ¿no? ¿Por qué? Porque su modelo no es vender aparatos, su modelo es vender publicidad. Y ellos se quieren asegurar que haya cientos de miles de millones de usuarios. Entonces hay un concepto de free, que realmente no es free del todo, pero que para mí sí me está transformando el free, ¿no? Luego el mercado que conocemos de la publicidad, o sea, ¿por qué la televisión es gratis? Coño, pues porque la pagan los anunciantes, ¿no? Eso es lo que se llama el concepto de tres bandas, ¿no? El usuario, el intermediario y el proporcionador del servicio, ¿no? Y luego otros modelos como el modelo de altruismo e intercambio, que gracias a esta crisis pues cada vez va a ir a más, ¿no? Es decir, el modelo de decir, bueno, yo no tengo dinero, pero tengo esto que te puedo ofrecer a cambio de esto otro, ¿no? Coño, pues eso hace 10 años era impensable que se desarrollara como se está desarrollando, ¿no? Y, bueno, pues Internet está ahí para ayudar precisamente en este tipo de cosas, ¿no?
Y el concepto freemium, que viene de la palabra en inglés free, de gratis, y premium, de premium, y que se basa en decir, en intentar, bueno, lo que hablábamos antes de Google no es exactamente el concepto de Google. Os puedo poner algún otro ejemplo. Por ejemplo, caso de LinkedIn, conocéis la red profesional, ¿no? LinkedIn, pues concepto freemium, claro. Es decir, LinkedIn, el servicio de LinkedIn es gratuito. Cualquiera se registra y tiene acceso a todos los servicios de LinkedIn. Ahora, hay una parte del servicio que es el premium, que si lo quieres lo pagas. Ellos saben, estadísticamente, que hay aproximadamente un 1% del mercado únicamente que va a pagar por ese premium. Solo un 1%. Entonces, ¿cuál es su jugada? Su jugada es tener millones y millones y millones de usuarios. Porque cuanto más masa consigamos, ¿os acordáis antes lo que hablábamos de aportar el valor común a la mayor cantidad de gente posible para construir nuestro océano azul? Pues eso es lo que hace LinkedIn. Se ha montado su océano azul y lo monta gracias al gratis, y que a una parte de ese gratis me va a pagar porque va digamos, a valorar el extra que yo le estoy dando. Entonces, ya solamente con eso ya estoy generando un valor brutal tanto al mercado, a la sociedad y, por supuesto, interno, ¿no? Todo eso sin los efectos de red y sin lo que hablábamos, que Internet al final, bueno, pues la distribución del servicio, el coste de ejecución del servicio tiende a ser muy pequeño, ¿no? Cuando sobre todo lo extrapolamos a la repercusión que puede tener. En la economía tradicional ese modelo de ingresos siempre viene derivado en dólares o en euros, vamos. Pero, sin embargo, en la economía digital es más compleja, porque cuando valoramos el tener una tienda online, o cuando valoramos una acción en una red social, o cuando valoramos, aquí tenemos gente que nos va a hablar de marketing interactivo. La semana que viene hay una charla fantástica de un buen amigo mío sobre comercio electrónico que os invito, si podéis asistir, es fenomenal. El modelo no es únicamente lo que recibo dinero en Internet, es lo que recibo. Ese valor también me viene vía la propia actividad que me está generando usuarios. Es como decir, imaginaos que Twitter, de los 1.000 millones de usuarios que tiene, solamente facturan, porque usuarios de Twitter, ¿cuántos conocéis vosotros que paguen a Twitter algo? Nada, ¿verdad? Son empresas puntuales, promociones puntuales, tal. Es decir, pues imaginaros que Twitter viviera únicamente, es decir, y dijéramos, no, es que Twitter no vale nada porque solo hay 1 millón de usuarios que pagan algo. Dicen, no, perdona, es que hay 999.999 millones que tienen un valor de la leche, ¿no? Y ese valor, ¿cómo se mide? Pues con otras fórmulas distintas. Valoración por usuario, valoración de facturación por usuario, son las siglas que veis ahí, de ARPU, VPU, etcétera, etcétera, que son los que estamos un poquito en el mundo de las startups tecnológicas, pues manejamos, ¿no? Pero que son valores, ¿eh? O sea, y se cuantifican. O sea, Twitter cuando sale a bolsa no sale a bolsa por la facturación, sale a bolsa por esos valores. Otra cosa es que en España no tengamos todavía esa cultura, esa mentalidad tan... Por último, la cadena de valor online, que aquí no me voy a parar, que es simplemente decir, bueno, que en Internet en sí mismo ya hay una gran cadena de valor, que es los derechos de contenidos, los servicios online, servicios basados en tecnología pura, es decir, conectividad. Bueno, esto sería para verlo con calma, ¿no? Pero sí quiero acabar simplemente poniendo ejemplos, ¿no? Y ejemplos que de alguna manera puedan un poco despertar vuestro interés, ¿no? ¿Cómo se puede desarrollar? Utilizar Internet, modelos del brokerage, o sea, es el más claro, es decir, utilizar Internet como una herramienta de transferencia, ¿no? de transacción, tanto en marketplaces entre empresas, modelos pensados no en usuarios finales, sino en empresas, directamente, esta empresa con esta, una asociación de empresarios que monta su marketplace con otra asociación de empresarios o con un conjunto de sociedades de empresarios para distribuirse productos y servicios entre ellos, ¿no? Para luego, a su vez, si queréis, sacarlos al mercado final, pero el objetivo inicial entre ellos. Por supuesto, compraventa, precio por demanda, subastas, transacciones, agentes de búsqueda, marketplace, los tradicionales que conocéis. Se pueden desarrollar sitios de publicidad, portales, tanto verticales como horizontales. Imaginaos un vertical, por ejemplo, os conocía, un portal dedicado a actividad deportiva de no sé qué, o turística de tal cual. Portal horizontal, pues portal dedicado a Bocema, ¿vale? O al área de Vallinova, a los pueblos tal cual, portal de información. Entonces estamos horizontalizando, estamos permitiendo que entre cualquier segmento de mercado, cualquier vertical entre ahí, ¿no? Clasificados. O sea, yo quiero vender una cosa, este señor lo quiere comprar, coño, ¿dónde lo vemos? Yo estoy convencido. A nivel local esto en Norteamérica funciona de maravilla, o sea, funciona prácticamente, o sea, decir, y son muy locales además, o sea, por supuesto que tienes los grandes
segundamano.es, etcétera, etcétera, pero también tienes locales. Porque muchas veces tú ves una cosa, y te quieres comprar, qué sé yo, no sé, es decir, un ratón de ordenar, y ves en segunda mano y dices, joder, es que está en Móstoles, ¿no? Es que yo no me voy a Móstoles a comprar un ratón. Pero sin embargo, a lo mejor aquí en Becerril hay alguien que vende un ratón. ¿Me explico? Es que el concepto de clasificado local es súper potente y en España no se está desarrollando todavía. Contenido bajo registro, publicidad, bueno, en fin, tampoco os quiero... Concepto mucho más dedicado a información, a venta de información o de publicidad, comercio electrónico, tanto si es puramente virtual como si es modelo tradicional dedicado a Internet, una parte, digamos, que abre su escaparate a Internet, incluso venta directa de fabricantes. Esto lo estáis viendo que ya muchas iniciativas en España se están lanzando, por ejemplo, la famosa esta de frutería, ¿no? Y de naranjas de Valencia, que están vendiendo ya directamente naranjas excedentes y no excedentes. Empezaron con los excedentes y han acabado vendiendo gran parte de su producción, ¿no? Yo aquí os puedo contar además el caso de una pyme concreta que conozco muy bien, que es Manterol, no sé si os suena, la empresa de mantas y de tejidos. En los años 70, 80 hacían campañas incluso de televisión con las mantas, ¿no? Era el suministrador del ejército de mantas. Y esta gente, pues claro, vivió una crisis brutal. Esto está en Castellón. Y vivieron la crisis del textil chino. Y el textil arrasó el sector textil español. Y esta gente tuvo la suerte, pues, de ser de los poquitos que quedaron vivos, eso sí, con unas deudas brutales, con una cuenta de resultados que no había quien la diera la vuelta, ¿no? Y se estaban arrastrando por el suelo, porque la verdad es que llevaban años y años arrastrándose por el suelo. Y entonces, bueno, pues hubo un cambio generacional, entró el nuevo consejo delegado, que era el hijo del antiguo presidente, etc. Y bueno, un chico que había estudiado en Estados Unidos, tenía unas buenas ideas, y decidió, bueno, decir, vamos a hacer algunos cambios. Y empezó a montarse su pequeña islita azul, ¿no? O su pequeño marecito azul. Dijo, coño, ¿por qué voy a tener yo que el diseño de mis productos tener que contratar a todos los diseñadores? Porque no hablo con un diseñador conocido y que me haga los diseños, coño, ya está, lo subcontrato, ¿veis? Es decir, voy a ser generoso, le voy a dar una parte de mi actividad, porque mi actividad no es el diseño, mi actividad es el textil. Y entonces, bueno, pues hablaron con Greenpeace, con Alfo Domínguez, con una serie de tal, consiguieron una serie de acuerdos que probablemente no eran muy ventajosos económicamente en aquel momento, pero gracias a eso crearon una gama de producto, digamos, más vendible, entre comillas, ¿no? Que las clásicas mantas, sábanas, colchas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues tuvieron la suerte, en este caso yo creo que fue mucha suerte, de contactar con Bybip, con aquel proyecto del que os hablé antes, que es un proyecto de comercio electrónico, etcétera, etcétera. Les pidieron a los que llevaban la empresa, hacer una campaña de venta de producto, digamos, del producto, de lo que les sobraba en los almacenes, de lo que les sobraba. Porque claro, ellos, como el 99,9% de las pymes españolas, tienen un gran problema, y es el problema del Pareto, del 80-20. Que el 80% de su facturación provenía del 20% de los clientes. Y ese 20% de los clientes, si lo analizabas con lupa, todo esto os lo cuento porque yo trabajé con ellos, o sea, les estuve haciendo una consultoría, más de la mitad de esa facturación era del Corte Inglés. Ese es un mal endémico en España. Gran parte de las pymes dependen del Corte Inglés, cada vez menos, gracias a Dios. ¿Y qué pasaba? Claro, que ellos tenían un miedo atroz a que el Corte Inglés se enterara que estaban vendiendo en Internet sus productos, porque claro, la condición que les poníamos en Bybip era: tú vas a vender tus productos, cojonudo, pero vas a hacer un 40% de descuento al cliente, si no, yo no te lo vendo. Claro, ellos eran fabricantes, se podían permitir ese margen, pero claro, dice, hostia, ¿cómo se va a enterar el Corte Inglés que yo estoy sacando los productos al 40%? Entonces ahí tenían un problema, pero, amigo, los que diseñamos Bybip ya contábamos con eso. Entonces nosotros ofrecíamos el producto al 40%, pero ofrecíamos productos fuera de temporada, es decir, estábamos ofreciendo productos que no eran de ese año, que eran del año pasado, etcétera, de tal manera que, digamos, minimizábamos el impacto que podía tener en la cadena de distribución tradicional de nuestros proveedores, ¿no? Que eran los fabricantes. Pero es que además las campañas de venta duraban 48 horas o 72 horas máximo, es decir, había un periodo y un número de unidades limitado, es decir, sacábamos 18 mantas de tal, 18 tal de no sé qué, y eran las que había, eso sí, al 40%. Entonces, claro, de alguna manera ellos se sintieron confortados, aunque al principio costó, pero se sintieron confortados porque dijeron, joder, bueno, venga, tal, ¿no? Joder, si es que al final estamos hablando de 100 productos, 200, ¿no? O sea, tampoco se van a mosquear por eso, ¿no? Y además, productos del año pasado, ¿no? Bueno, pues empezaron así, obviamente, pues pasó lo que pasó, el Corte Inglés no se enteró porque el Corte Inglés está en... Hablo del Corte Inglés, ya salió varias veces, no sé, vamos, podía hablar de cualquier otro comercio. Sus distribuidores no se enfadaron porque dijeron, bueno, esta es una tontería, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que en 5 minutos vendieron todo.
Pues claro, tú le ofreces un producto con una calidad razonable a una base de datos que en aquel momento teníamos en Bebí ya más de 1 millón de usuarios que compraban, de los cuales eran 350.000 activos, el 70% mujeres, y le ofreces producto de calidad, coño, con imagen y tal igual, al 40%, y además, si recuerdo perfectamente, la primera campaña fue una campaña de toallas de playa con dibujitos de National Geographic, eran preciosos, con pingüinos, con tal, es que volaron, o sea, en 5 minutos voló todo, desaparecieron. Claro, se quedaron acojonados. Y, hostia, claro, al día siguiente estaban llamando, oye, queremos lanzar más, queremos más, ¿no? Claro, tuvimos que frenar porque nosotros no podíamos estar ofreciendo a todas las marcas todas las campañas, teníamos que tener un límite de campañas, porque si no, nuestra base de datos se saturaba, ¿no? Pero al final empezaron. Bueno, pues tanto es así que tiempo después, yo tengo buena relación, mantengo la relación con ellos, les pregunté un día, digo, oye, ¿cómo estáis? O sea, ¿ha cambiado ya vuestra regla del Pareto, esta del 80-20? Dice, joder, que se ha cambiado. Dice, seguimos con el Pareto. Dice, lo que pasa es que ahora el 20% son las empresas de Internet. Dice, el Corte Inglés ya no representa ni el 10% de su facturación. Es decir, brutal. O sea, se quedó. Estamos hablando de 8 o 10 meses nada más, de transición. Imaginaros lo que eso supone. Claro, tanto es así que decidieron montar su propia tienda online. A día de hoy están ya vendiendo ellos directamente. Ya les dije yo, ojo, que esto es tela, que no es desarrollar la tienda online, es vender la tienda online, que es mucho más difícil, ¿no? Y en ese proceso están intentando llegar al punto de equilibrio con su tienda online. Pero claro, Bybit, claro, el truco es que ya teníamos el 1,5 millón de usuarios, que nos había costado mucho dinero conseguirlos, por cierto. Mientras que ellos, claro, vender por su cuenta solos, bueno, pues cuesta más, ¿no? Pero bueno, esto os lo cuento como anécdota para que veáis cómo una pyme incluso puede sobrevivir, incluso puede encontrar su gran océano azul dedicándole los cambios necesarios, ¿no? Y bueno, por último os pongo unos ejemplos de algunos proyectos interesantes, caso de Nomades, de un amigo mío que está en San Francisco, que el sacrificio personal de llevarse a toda la familia y prácticamente vivir de la miseria, pues le está dando sus frutos. Es un proyecto de turismo extraordinario y sensacional. Se basa en que el turista no viaja, sino que va a buscar experiencia, y la experiencia se transforma en el momento en el que ese turista se encuentra con gente local de la zona, que esa gente local de la zona se transforma en lo que llaman ellos el concepto de héroe local y que le enseña el famoso, digamos, idea de embajador, ¿no? Se convierte en el embajador de la zona, ¿no? Entonces, ellos están desarrollando todo su modelo de negocio basado en los embajadores, en los héroes que llaman, ¿no? Antes de ayer, no sé si algún amigo tengo por aquí que me sigue en Twitter, en Facebook, Alfredo Rivela, que es el CEO de este proyecto, el otro día le entregó una camiseta de héroe al príncipe de Asturias, ahí en San Francisco, fue a visitar el Centro de Innovación del ICEX, y bueno, pues Alfredo estaba en representación de muchos otros emprendedores españoles y le dio una camiseta de héroe local al príncipe de Asturias, tengo la foto en el Facebook, ¿no? Bueno, pues bastante interesante, ¿no? O sea, saber que en el mundo del turismo hay gente en España que está preocupándose por hacer proyectos diferentes a lo que hasta ahora se ha hecho, ¿no? Bueno, una captura, otra captura que es la nevera roja, es un proyecto de distribución alimenticia, ¿no? Que bueno, pues lo que hacen es que juntan a muchas, hay varios proyectos de estos tipo Sin Delantal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que hacen es que cogen, digamos, acuerdos, llegan a acuerdos, volvemos a lo de antes. El que llega al acuerdo tiene que ser generoso, ¿no? Es decir, tengo que decir, oye, parte del menú que yo vendo, del margen que cojo el menú, se lo voy a dar a un intermediario. Pero es que ese intermediario es capaz de llegar a muchos miles o muchos cientos de miles de personas, ¿no? Es decir, o sea, paraos a pensar que la crisis nos está, de alguna manera, llevando en la dirección de que los negocios cada vez van a tener menos margen, pero por otra parte vamos a tener más oportunidades de innovar y de mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que asumirlo. Es decir, ese es el nuevo entorno de juego, ¿no? Otro ejemplo, Nonabox, que es muy divertido, muy bonito, es normalmente en las empresas de las mujeres, cuando se quedan embarazadas, pues hay dos tipos, yo, la mía y otras amigas, bueno, o son las que en el momento que se enteran se van ya directamente al prenatal y lo preparan todo, ya, ¿no? Con 6 meses de antelación, y hay otras que se esperan al último momento, ¿no? Pero normalmente lo suelen hacer todo de golpe, ¿no? Cuando todo esto realmente hay mujeres como estas emprendedoras que han lanzado este proyecto que han dicho, coño, ¿y por qué no hacerlo de manera temporal? Es decir, o sea, porque en cada momento del embarazo tienes unas necesidades distintas, ¿no? Entonces, estos te plantean que tú te registres, des tu perfil, tal, no sé cuánto, y ellos te van a ir proponiendo cosas, ideas, productos, servicios, por supuesto con unas condiciones económicas muy favorables,
para que en función del momento en el que te encuentras y por supuesto posteriormente, después del parto, pues tengas esas necesidades se te vayan cubriendo, ¿no? Bueno, pues ahí está Internet. Y por último, otro proyecto muy bonito que es el de cuidadores de perro, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí de lo que se trata es de romper el modelo de negocio tradicional de las perreras horribles que por desgracia siguen existiendo. Y dice, bueno, pues si hay gente dispuesta a cuidar perros y hay gente que tiene la necesidad de que le cuiden a su perro, ¿por qué no ponerlos de acuerdo y ponerlas en contacto, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos otro modelo de negocio interesante. Este concretamente no sé si ha nacido de algún dueño privado de alguna perrera y de repente dijo, se me ocurrió esto, pero podría ser, sería lo lógico, ¿no? Que algún dueño de una perrera dijera, joder, voy a cambiar mi modelo de negocio, ¿no? Como hemos visto antes, voy a crear mi océano azul, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Y ya acaba la presentación. Muchas gracias.